iglesia puede tomar asiento. Buenas noches a todos. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo no podríamos estar bien, no? Si estamos con el Señor, estamos más que bien. Todo es un asunto de corazón. Todo. No importa las debilidades, no importa cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos, todo tiene que ver con el corazón. Y por eso es el mensaje de esta noche, el pecado y el corazón. Muchas veces decimos que lo que empieza mal, termina mal. Y lo que empieza bien, termina bien. Pero la verdad que no es tan así. A veces hay cosas que empiezan bien y terminan mal. Y a veces que hay cosas que empiezan mal y terminan bien. Porque todo es un asunto de corazón. Vamos a ver en esta noche la historia de una persona que fue elegida por Dios. A pesar de haber hecho algo malo, el Señor le da una segunda oportunidad para hacer lo bueno. Y eso no es algo diferente a lo que pasa con nosotros todos los días. Jeroboam era una persona esforzada que vivió contemporáneo a Salomón. En el final de la vida de Salomón, su corazón se había desviado del Señor. Y el Señor empezó a permitir dificultades en el reinado de Salomón. En ese contexto se levanta una persona llamada Jeroboam, que la Biblia dice como un hombre esforzado. Como Salomón, por causa del pecado, había puesto cargas muy altas al pueblo, Jeroboam se levanta contra Salomón, se rebela, a tal punto que Salomón lo quiere matar. Y Jeroboam tiene que huir. Salomón muere y Jeroboam vuelve otra vez de Egipto a Israel. Y comienza un periodo difícil en la historia del pueblo de Dios. Cuando Salomón muere, su hijo Roboam asume el reino. Y Roboam no tuvo ningún tipo de sabiduría para lidiar con el pueblo. Completamente distinto a su padre, el pueblo clamaba por justicia, el pueblo clamaba para que Roboam aliviara un poco de la carga que su padre había dejado. Pero él, en vez de consulta a los hombres ancianos. Los hombres ancianos lo aconsejan a que él alivie la carga del pueblo porque el pueblo lo iba a servir. Pero él no escucha el consejo de los ancianos, escucha el consejo de los jóvenes tan huecos como él. Y los jóvenes aconsejan que él aumente aún más la carga sobre el pueblo, dando así una revuelta en el pueblo. Y por causa del pecado que había empezado con Salomón, y por medio de la insensatez de su hijo Roboam, Dios divide el reino en dos partes. Y el profeta viene, ¿no? y rasga su manto en 12 pedazos, simbolizando que 10 pedazos iba a ser para Jeroboam y un pedazo para Roboam. Y así el reino de Israel, que gozó de un periodo de casi 80 años de paz, ahora es un reino dividido. El reino del Señor se divide. Y lo más interesante de todo es que el Señor promete a Jeroboam las mismas bendiciones que prometió a David. A pesar de haber dividido, levantado en división contra su rey, Salomón, aquí el Señor le da otra vez a Jeroboam una segunda oportunidad de hacer lo correcto. Y el Señor le promete que si él caminaría con el Señor, si escucharía las palabras de Dios y pusiera por obra, el Señor iba a bendecir su reino y iba a ser una casa estable. Pero hay un detalle importante que es lo que vamos a leer en esta noche y que tiene que ver conmigo, con vos, con cada uno de nosotros, que tiene que ver con el corazón. Amén.
El libro de Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 26. Dice así. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Paramos acá. Esa palabra importante, y dijo Jeroboam en su corazón. Es muy difícil cuando nosotros caminamos por nuestro propio corazón. Muchas veces en momentos de dificultad solemos hablar con nosotros mismos, y cuando hablamos con nosotros mismos siempre el resultado no es bueno. No es bueno. El Señor le había dicho a Jeroboam: si vos haces lo que yo te ordeno, si vos caminas conmigo, yo te voy a firmar el reino y te voy a dar una casa estable, una casa firme, y tú vas a reinar sobre Israel. Pero aquí Jeroboam, como el reino estaba dividido, él tuvo miedo, porque el lugar de adoración elegido por Dios era Jerusalén. Como el reino se había dividido en dos, el reino del sur era conformado por Judá y la capital era Jerusalén, el cual gobernaba Roboam, su enemigo. Y el reino del norte tenía como capital Samaria y estaba siendo gobernada por Jeroboam. Pero Jeroboam hizo un raciocinio, que es lo que muchas veces nosotros lo hacemos. Las personas, ¿no?, en ese momento tenían que adorar en Jerusalén. Y en ese momento él no raciona lo que Dios le habló. Él piensa en su propio corazón: si la gente va a adorar en Jerusalén, la gente se me va a apartar. Él no escucha a Dios. Él conversa consigo mismo. ¿Y cuántas veces eso pasa lo mismo con nosotros? En vez de ir a Dios, en vez de hablar con Dios, en vez de volver a Dios por las promesas que Él nos dio, muchas veces consideramos otra cosa completamente diferente a lo que Dios nos habló. Y muchas veces en eso hacemos un camino paralelo al camino de Dios. La inseguridad de Jeroboam lo hizo agarrar un camino que lo distanció mucho del Señor, mucho. Fue tan grave el pecado de Jeroboam que la Biblia lo describe como aquel que hizo pecar a Israel. Y todos los demás reyes que salieron después de él, muchos siguieron su mismo camino. Hablar con Dios con frecuencia, acostumbrar a conversar con Dios, porque Dios es nuestro amigo. Sea lo que sea que pase en tu corazón, no hables con vos mismo. Habla con Dios. Habla con Dios. Cuando veas que tu vida, cuando veas que las circunstancias de tu vida no está conforme a lo que Dios te dijo, no hables con vos. Anda a Dios. Anda a Dios. Ese era el secreto de David. David iba a Dios. Los 150 salmos que vemos en la Biblia, que no solamente fue escrito por David, fue escrito por otros hombres también, pero la mayoría de David retratan la vida de un hombre que constantemente iba a Dios. Cuando vos estás en dificultad, en aprieto, ¿a quién vas? ¿Con quién hablas? ¿Hablas con Dios o hablas con vos mismo? Cuidado, porque si conversas con vos mismo, vas a tomar un camino paralelo a Dios, y ese camino te va a llevar muy lejos. Amén. Cuando nuestro corazón falla, cuando nuestras emociones convulsionan, debemos llevarlas a Dios. En el Salmo 42, versículos 9 y 11. Salmo 42, versículos 9 y 11. Vamos a ver cuál era la actitud del salmista ante ese tipo de cosas. Decía así: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos. Mis enemigos me afrentan diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? David iba constantemente a Dios, no hablaba consigo mismo. La única vez que David habló con su corazón fue cuando David huye de Saúl y pasa por las bandas del enemigo. Y realmente cuando David habla consigo mismo, él considera en su corazón. Y dijo David en su corazón, lo que predicó Jaime el jueves. Y dijo David en su corazón: Saúl me va a matar.
Tengo que huir porque Saúl me va a matar. Y eso comienza un periodo de sequía en la vida de David, donde él huye para la tierra del enemigo. Pelea batallas que Dios no manda, y por esa razón David después es impedido de construir el templo, porque pelea batallas que Dios no mandó. Cuando nosotros hablamos con nosotros mismos y nos alejamos de Dios, peleamos batallas que Dios no mandó, y muchas veces tenemos que cosechar malas experiencias, tenemos que cosechar consecuencias desastrosas a causa de eso. Seguimos, Primera de Reyes 12, versículo 26 y 27, más el 27 propiamente, dice así: si el pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de ese pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. ¿Y sigue? Y habiendo tenido consejo, no tomó consejo de los hombres de Dios, tomó consejo de personas que estaban lejos de Dios. Hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel el sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiestas a los hijos, hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Cuando hablamos con nosotros mismos, y nos olvidamos de las promesas de Dios, muchas veces queremos controlar la voluntad de Dios. A veces queremos controlar lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. La inseguridad nos hace manipular la voluntad de Dios. Lo que Dios nos dio debe ser guiado y sostenido por Él. Aunque tenemos una responsabilidad sobre lo que nos fue dado, todo tiene que ser llevado a Cristo constantemente. O sea, no puedes atribuirte nada a vos. Lo que fue dado por Dios a tu vida tiene que ser sostenido por Él. Tu corazón es tan perverso que ante el desafío, que ante la inseguridad, tu corazón te va a llevar a manipular la voluntad de Dios. El miedo a perder constantemente nos llevará a tratar de asegurar y a controlar las cosas. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Los chicos pueden poner. Habla sobre un peligro de un corazón que no cree a Dios. Hebreos 3, versículo 12. Hebreos 3, 12. ¿Pueden poner? Por favor. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El corazón que no cree en Dios es un corazón malo y se aparta de Dios. Amén. ¿Estamos aquí? Guarda tu corazón. Guarda tu corazón de crear una religión paralela, tu propia religión. También dice que él tomó consejo. Y aquí la pregunta que yo quiero dejarte para mí, para vos: ¿de quién tomas consejo? ¿Cuál es el consejo para tu vida? ¿Quién es el consejo para tu vida? Cuando tienes que tomar decisiones. Jeroboam toma consejo, pero no toma consejo de los hombres de Dios. En segunda de Crónicas, capítulo 10, no lo vamos a leer, pero dice que los levitas habían sido expulsados por Jeroboam.
Jeroboam expulsa a los levitas y los sacerdotes del servicio porque él no quería escuchar a Dios. Su corazón se había apartado de Dios. Y él toma consejo. Y hizo el rey 2 becerros de oro y dijo: bastante habéis subido a Jerusalén. O sea, él inventa una religión. Él inventa una religión paralela a Dios. ¿Y qué hace? Los becerros de oro no era algo grotesco. A veces nosotros escuchamos el becerro que hizo Aarón y los 2 becerros que hizo acá y parece algo grotesco, pero los comentaristas dicen que como que ellos decían que los becerros de oro, que la verdad no eran becerros, era como un toro, ¿no? Un toro joven, que era la misma divinidad de que era Baal para los dioses, para los pueblos paganos, eran como pedestales en los cuales Dios entronizaba. Es como mezclar lo espiritual con lo carnal. Los becerros de oro en nuestra vida es mezcla. Porque si nosotros vemos cuando Aarón levanta un becerro de oro, él no dice mañana va a ser fiesta a los becerros, él dice mañana haréis fiesta a Jehová. Era una manera de poner cara al Dios. Era una manera visible de ver a Dios cuando a Dios lo vemos por medio de la fe y la persona de Jesucristo. Hacemos becerro de oro cuando nosotros queremos poner una cara visible a Dios. Y a veces hoy en nuestro contexto inmediato queremos ver a Dios por medio de nuestras emociones. Queremos ver a Dios por medio de manifestaciones. Queremos ver a Dios por medio de cosas raras, porque no me banco esperar a Dios, que Dios se manifieste por medio de la fe. Nosotros hacemos becerro de oro cuando nosotros hacemos una cara visible para Dios, completamente diferente de lo que Dios es. La única cara visible de Dios es Jesucristo. Jesucristo es la imagen visible y entendible de Dios. Pero cuando nosotros corremos a Cristo a un costado, cuando nosotros corremos a Cristo y que hacemos en nuestra propia religión, a nuestra manera, a nuestra forma, estamos haciendo becerro de oro. Estamos haciendo una religión mezclada entre lo espiritual y lo carnal. Y ninguna religión mezclada tiene éxito. El fin de una religión mezclada es tragedia. El becerro de oro es una representación falsa y barata de Dios. El culto al Dios verdadero estaba marcado por el sacrificio y la entrega. Pero el culto falso se caracterizaba por el pecado y por el placer. Cuando ellos adoraban un becerro de oro, siempre la adoración a esas imágenes estaba vinculada a la borrachera y a la promiscuidad. Siempre. Siempre. Era una abominación. Era una abominación a los ojos de Dios. Y muchas veces hoy no es diferente a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros venimos a la iglesia y no queremos que Dios hable el corazón? Queremos placer. Queremos sentir algo que acredite la presencia de Dios. Quiero decirte algo importante. Que vos sientas algo raro, eso no es un parámetro que Dios está haciendo algo. El parámetro en lo cual Dios está haciendo algo es un corazón transformado. Si vos sentiste un calor, si vos sentiste lo que sea en tu vida, pero si tu corazón sigue siendo el mismo, te quiero decir que no sentiste absolutamente nada. Eso es carne. No estoy diciendo que las manifestaciones, que no hay manifestaciones, pero toda manifestación verdadera de Dios siempre te va a llevar a la santidad, siempre te va a llevar a la entrega verdadera, a un compromiso real con Dios. Pero cuando la manifestación simplemente es para satisfacer tus emociones y tu intelecto, eso no es Dios, eso es carne. Y muchas veces hoy nosotros vivimos lo mismo. Queremos agitación, queremos que las cosas se agiten para sentir que Dios está aquí. Aunque no sientas absolutamente nada, Dios está aquí porque su palabra lo dice. Que cuando 2 o 3 estuviéramos en su nombre, Él estaría en medio nuestro. Entonces no necesitamos sentir nada. No necesitamos placer, no necesitamos nada que acredite la presencia de Dios. Él ya está aquí por medio de la fe. Lo que Dios ya hizo en tu vida hasta ahora acredita la voluntad de Dios. Por eso guarda cuando venís a la iglesia buscando placer, buscando saciar tus emociones, que Dios me haga algo, que Dios me haga sentir algo, porque eso es un culto falso. Eso es un culto falso. Porque la iglesia primitiva, ellos estaban sufriendo, eran perseguidos. Eran muertos por el nombre de Cristo. Yo no creo que había placer.
Yo no creo que Jesús sentía placer cuando él decía, Señor, si es posible de mí, pasa esa copa, pero no haga mi voluntad sino la tuya. Jesús no estaba ahí con placer. Jesús estaba sufriendo. Y muchas veces la vida cristiana es dolorosa. Es dolorosa porque Dios va a tocar áreas de tu vida. Es dolorosa porque Dios va a decir que vos sos orgulloso. Muchas veces Dios va a confrontar tu vida espiritual, tu vida religiosa. Muchas veces vivimos vidas donde creemos que está todo bien y Dios va a venir y va a poner una bomba en tu vida y va a decir, no, esto está todo mal. Porque todo eso está basado en el placer. Todo eso está basado en tu voluntad propia y personal. Una religión falsa es aquella que da una imagen falsa de Cristo. ¿Sabe por qué las personas no se convierten? Porque ven una imagen completamente falsa de Cristo muchas veces en nosotros. Pero el Señor nos llama a una religión verdadera. Y la religión verdadera siempre viene por medio del sacrificio. No digo de autoflagelarse. El sacrificio muchas veces es dejar la carne. El sacrificio muchas veces es abandonar mi voluntad. Es admitir estoy equivocado. Es decir, muchas veces estoy mal. No soy lo que creo ser. No tengo lo que creo tener. No soy tan espiritual como creo ser. Y cuando Pablo decía muchas veces que tenemos que tener una medida de fe, él estaba hablando que tenemos que ver nuestra vida en la medida de Cristo, real de cómo somos. Muchas veces solemos tener ese defecto, que nos vemos mucho más de lo que somos, o a veces nos vemos mucho menos de lo que somos. No es ni una cosa ni otra, es ver conforme Cristo, la medida de Cristo. Entonces la religión falsa es esa, el placer, el entretenimiento. Necesito sentirme bien. La iglesia como si fuera un ibuprofeno. Estoy mal, pero llego a la iglesia y me siento bien. Eso no es la religión verdadera. La religión verdadera es permanecer en Cristo. Jesús dijo, permaneced en mí y mi palabra permanecerá en ustedes y ustedes serán mis discípulos. La religión verdadera es permanecer, es escuchar a Dios, es caminar con Dios. Si sentiste algo, pero no quieres obedecer a Cristo y su palabra, no sentiste absolutamente nada. Gálatas capítulo 3, versículo 3, Pablo trata el problema en la iglesia de los Gálatas, porque los Gálatas habían empezado en el espíritu, pero habían terminado en la carne, porque estaban volviendo otra vez a los rudimentos de la ley, creyendo que por la ley serían justificados. Y Pablo tiene que escribir la carta de los Gálatas, que es una carta, ¿no?, que defiende la fe. Y Pablo tiene que llevar otra vez a los Gálatas a Cristo, cuando su corazón estaba lleno completamente a la ley, creyendo que necesitaban cumplir rituales, hacer ciertas cosas para alcanzar el favor de Dios. Muchas veces eso pasa con nosotros, que empezamos confiando en Dios y después armamos nuestra propia religión para tratar de agradar a Dios en la carne. Hermanos, la única referencia cuando nosotros necesitamos un consejo, la única referencia es la Biblia y el cuerpo de Cristo. Amén. Muchas veces la gente dice, no, Dios me tiene que hablar a mí. Yo te voy a decir algo muy importante, eso es orgullo. Porque Dios ya te habló a ti por medio de la palabra. Y Dios te habla a ti por medio del cuerpo de Cristo. Hablando esta semana con muchas personas, el Señor viene hablando mucho en mi corazón sobre eso. Viste que muchas veces decimos, no, necesito una palabra de Dios. Te voy a decir algo importante, quiero que grabes en tu corazón. Hay momentos que Dios no te va a dar una palabra de Dios. Porque hay cosas que son obvias. Hay momentos que Dios te va a dar sabiduría para tomar decisiones. Hay veces que Dios no te va a dar palabra. A veces Dios te va a dar la sabiduría para tomar decisiones. Y Dios va a usar el cuerpo de Cristo para ayudarte. Justamente para que tu corazón no se llene de orgullo. Amén. La desobediencia. Jeroboam desobedece a Dios directamente, haciendo algo completamente contrario a lo que Dios le había dicho. Dios había dicho, si tú caminas conmigo,
Si tú escuchas mis palabras, escuchar la palabra en ese momento era comprender lo que había escrito, lo que había sido escrito en la ley, que él debía adorar en el lugar que Dios había señalado, que él no tenía que meter mano en las cosas que no le correspondía. A un rey no le correspondía hacer un sacrificio. A un rey no le correspondía levantar sacerdotes. Eso era único y exclusivamente, estaba a cargo de los levitas. Pero él toma consejo de las personas equivocadas y hace totalmente lo contrario. En el libro de 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 23, dice que la desobediencia es como pecado de idolatría y la obstinación es como pecado de adivinación. Cuando tú no obedeces a Dios, cuando nosotros no obedecemos a Dios, lo que estamos haciendo, estamos pecando como la idolatría y como la brujería. Adivinación de brujería. La rebeldía, hacer lo que yo quiero, hacer lo que a mí me da la gana hacer. Es como pecado de brujería, hechicería. Muchas personas vienen a la iglesia y quieren hacer lo que quieren hacer. Pero la palabra dice que eso no puede. Porque si vos haces lo que vos querés, vos sos Dios. Pero como Dios es nuestro Dios, lo hacemos lo que Él quiere. Y Jeroboam hace lo que él quiere. Y él decía, es muy lejos que las personas vayan a Jerusalén. Es muy lejos. ¿Por qué? Ponemos un becerro acá, en Dan, que es más cerca, acá en Betel. Así la gente no tiene que ir allá a Jerusalén. ¿Cuántas veces nosotros queremos facilitar la adoración? Hermanos, a veces parece, ¿no?, que nosotros que ministramos la alabanza estamos todo el tiempo diciendo, hermanos, adoren por medio de la fe. Es como que parece que nosotros tenemos necesidad que la iglesia cante. No es así. ¿Sabe por qué no es así? Porque la adoración es un sacrificio. Cuando el judío del Antiguo Testamento tenía que hacer un sacrificio, era algo duro. Ellos tenían que tomar la oveja la mejor, sin mancha, sin mácula. Y los hombres llevaban las ovejas muchas veces en el hombro, kilómetros y kilómetros y kilómetros para llegar a Jerusalén, presentar la oveja. El sacerdote lo miraba la oveja, estaba todo ok, podía presentar la ofrenda. Y pasaba días en Jerusalén y después volvía a su tierra. Todo eso era costoso, todo eso era tedioso y todo eso era muchas veces difícil. Porque uno tenía que dejar su casa, sus posesiones, su trabajo e ir al templo a presentar una ofrenda. Y muchas veces nosotros venimos a la iglesia como si nosotros estuviéramos haciendo un favor para la iglesia en venir. Te quiero decir que vos sos el más bendecido. La iglesia no te necesita, vos necesitas la iglesia. Vos necesitas el cuerpo. Y la bendición de tu vida está totalmente relacionada cuando vos entiendes lo que es la adoración. Que la adoración no es la música. La adoración no es la ofrenda que damos al Señor en dinero. La adoración es mi corazón. Es mi corazón, es tu corazón en el altar de Cristo. Dios siendo primero. Primero en las mañanas, primero en la noche, primero en el culto, primero en la palabra, primero en todo. Pero aquí Jeroboam hace lo que quiere. No, yo voy a hacer la adoración que yo quiero. Él levanta a los sacerdotes. Primero él decide, ¿no?, a dónde adorar. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? No, en la iglesia. Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Yo adoro en mi casa. Eso es falso. Eso es falso. ¿Por qué? Porque Dios estableció el cuerpo de Cristo. Fue establecido por Dios. Y tú no tienes el derecho de decidir por ti mismo lo que Dios ya había decidido lo que tiene que ser. Otra cosa, estableció centros de adoración paralelo. Cuando Dios había dicho explícitamente que el lugar de adorar era en Jerusalén, era en el templo. Estableció sacerdotes en el pueblo, entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Y eso muchas veces, ¿sabe lo que nos pasa en ese punto?
es que cuando muchas veces tenemos que hablar con un líder por algún tipo de problema, puenteamos el líder y hablamos con otra persona. Es exactamente lo mismo. Porque no quiero confrontar, porque el líder tiene autoridad sobre mí. El líder tiene palabra de Dios sobre mí, pero yo puenteo en los líderes y hablo con cualquier otra persona. Eso es exactamente lo que hacían ellos. Y eso es lo que hacemos hoy. Cuando yo tengo que hablar con el pastor porque tengo un problema, pero no quiero hablar con el pastor. Porque el pastor es muy duro, porque el pastor me va a decir las cosas. Y hablo con otro, ¿por qué hablo con otro? Porque el otro no tiene incidencia sobre mi vida. Porque el otro me habla cosas bonitas. El otro me habla cositas que me alegran el corazón. No, el pastor me va a decir cosas por ahí que yo voy a estar mal. ¿Por qué va a estar mal? Porque vos estás mal. Es lo mismo. Es lo mismo. No queremos ir a donde tenemos que ir porque no nos conviene. Y es lo que hizo Jeroboam. Establece sus líderes porque le convenían. ¿Por qué le convenía? Porque él pagaba a los líderes. Y lógicamente los líderes iban a hablar lo que él quería escuchar porque él pagaba. Instituyó fiestas solemnes y sacrificios sobre el altar. O sea, metió mano en lo que no tenía que meter. Hermanos, hay cosas en el cuerpo de Cristo que a vos no te corresponde. Hay cosas en el cuerpo de Cristo que no te corresponde. No te metas a donde no te corresponde porque tienes un problema. Amén. Inventó de su propio corazón una fecha para sacrificar y ofrendar a los becerros que él había hecho. Quiero decir algo importante aquí, que eso va a ser impactante, por lo menos fue impactante para mí. David habla en su corazón: Saúl me va a perseguir y me va a matar, y huye para los filisteos. Se aparta de Dios por un tiempo y hace un desastre. Jeroboam habla en su corazón: si la gente va a adorar allá en Jerusalén, me van a matar, y hace un desastre. Y yo te quiero decir, una persona, un ser espiritual que también habla en su corazón y se aparta de Dios. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. Los chicos pueden poner. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. ¿De quién está hablando acá el texto? Satanás. Dice así: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú, ¿qué? Que decías en tu corazón. Mira lo peligroso que cuando vos hablas con tu propio corazón. Mira lo peligroso que es. Es demoníaco. Cuando hablas con tu corazón, no hables con tu corazón, háblalo con Dios. Háblalo con Dios. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y aquí Satanás se desprende de Dios, porque antes él era un ángel de luz. Satanás era un ser perfecto, creado para la alabanza, para adorar a Dios, pero Satanás quiere ser como Dios y habla en su corazón. Y al hablar en su corazón se desprende de Dios. Cuidado con lo que hablas en tu corazón, porque tu corazón es engañoso. Vimos eso en una predicación hace 2 semanas. El corazón es engañoso más que todas las cosas y es perverso. Tu corazón es tan engañoso que ni tú lo conoces. Por eso la palabra dice: ¿quién lo conocerá? Y Dios entra después en la escena y dice: yo conozco el corazón, yo conozco los corazones y pruebo los pensamientos. Las consecuencias de una espiritualidad mezclada, ¿no? Las consecuencias de la división espiritual. Primero, Dios rompió el altar contaminado y derramó las cenizas. Nosotros vamos a ver en el capítulo 13, un poco más adelante,
Que Dios levanta un profeta, un hombre de Dios, que viene con palabras de juicio sobre Jeroboam, y Dios parte el altar en el medio y derrama las cenizas. Dios va a destruir el altar contaminado. Todo altar contaminado en nuestra vida, Dios va a destruir. Y no solamente eso, va a derramar las cenizas. ¿Sabe lo que significa las cenizas? Recuerdos. Las cenizas son recuerdos de un fuego que una vez existió. Pero no va a quedar nada porque Dios va a permitir que las cenizas se derramen. Un altar contaminado que no quiere arrepentirse va a ser destruido, va a ser cortado en el medio, y Dios va a permitir que las cenizas se derramen. La Biblia dice que los malos, el corazón malo, los malos, Salmo 1:4, ¿no? Capítulo 1, versículo 4 dice que los malos son como la paja que el viento dispersa. Y hablando de la paja, algo interesante que esta semana mi esposa me mostró un video acerca del trigo y la cizaña. Y es tan maravilloso como Jesús es sabio cuando habla la parábola del trigo y la cizaña. Si vos mirás al ojo humano así, el trigo y la cizaña no tiene diferencia. Es exactamente lo mismo. En apariencia física, el trigo es igual a la cizaña. ¿Sabe cómo se diferencia el trigo de la cizaña? Cuando el agricultor agarra un poquito de la cizaña y lo hace así, y frega, lo único que queda de la cizaña es paja. Entonces él hace así y la paja vuela y no queda nada. Pero cuando agarra el trigo, ¿no? Y lo hace lo mismo y frega el trigo, la paja vuela, pero queda la semilla. ¿Qué quiere decir? Que el trigo tiene semilla y la cizaña no. Esta es la diferencia. Es la diferencia. No tiene fruto. La cizaña no tiene fruto. Entonces, nosotros que somos siervos de Cristo, que tenemos una relación que escucha a Dios, vamos a dar fruto. Amén. Punto número 2. Dios seca la mano de Jeroboam. Dice así, 13, versículo 4. Primera de Reyes 13:4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no se pudo enderezar. La vida de las personas que no se arrepienten de su corazón apartado de Dios va a secar. Va a secar. Y Dios va a humillar todo aquel que se levanta contra la verdadera obra de Dios. Cuidado con la división. Todas las personas que dividieron una iglesia, todas las personas que dividieron el cuerpo de Cristo no terminaron bien. Guarda tu corazón. 3. Jeroboam tuvo su casa cortada de la faz de la tierra. El capítulo 13, versículos 33 y 34, dice así: con todo eso, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote en lugares altos de entre el pueblo. Y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Un hombre que tenía un propósito maravilloso de parte de Dios, que Dios le había dado una promesa semejante a la promesa de David, pero un hombre que permitió que su corazón se apartara de Dios y tuvo un final trágico. Iglesia, aquí estamos muchos que estamos conociendo a Dios, pero guarda tu corazón, que tu corazón no se aparte de Dios, porque el fin puede ser trágico, porque no hay nada fuera de Dios que permanece. Nada fuera de Dios va a permanecer. Hay un día que vos, yo, nosotros vamos a comparecer delante de Cristo, y nuestras obras van a ser expuestas delante de Cristo, y todo lo que no nace de Cristo no va a prevalecer, no va a permanecer. Por eso hoy, en el tiempo que nos toca,
es el tiempo de tener una relación con Dios. Y para concluir, quiero decir algunas consideraciones que me gustaría que prestes mucha atención. Mucha atención. Lo que empieza mal no siempre termina mal. También lo que empieza bien no siempre termina bien. Las cosas pueden dar un giro. Hay personas en la Biblia que empezaron bien y terminaron muy mal. Pero hay personas en la Biblia que hicieron lo malo, pero su corazón se arrepintió y Dios lo restauró. Y eso pasa exactamente con nosotros. Hay personas que pasaron en medio nuestro, que parecía que tenían un corazón para con Dios, pero se apartaron de Dios. Y hay personas que venían a la iglesia que decían, de eso no va ni pincha, y hoy es un hombre de Dios. Porque Dios conoce el corazón. El corazón es lo que importa. Entonces, si hay una cosa que tenés que cuidar, es cuidar tu corazón. Amén. Aun cuando hay equivocaciones, siempre Dios dará nuevas oportunidades. Ahora vos preguntas, ¿por qué Dios le dijo a Jeroboam para que sea rey cuando él había empezado una rebelión contra Salomón? Porque Dios es justo y Dios siempre da nuevas oportunidades. Vos te vas a equivocar, yo me voy a equivocar, nos vamos a equivocar porque es parte de la vida. Pero siempre Dios nos va a dar nuevas oportunidades. Y todo depende del tipo de corazón que tenemos para aprovechar esas oportunidades o no. Siempre habrá un camino de regreso a Dios hasta el último momento. Cuando el profeta clama contra el altar, cuando el profeta hace que la mano de Jeroboam se seca, todo eso era oportunidad para que Jeroboam se arrepienta. Siempre hay espacio para Dios, siempre hay espacio en Dios cuando el corazón se arrepiente. El Salmo 51 dice que el Dios desea un corazón quebrantado. Siempre hay espacio delante de Dios cuando tú y yo tenemos un corazón quebrantado. No importa lo que vos te equivoques. Jamás Dios dio importancia a las equivocaciones. Porque mientras el corazón sea un corazón que quiere a Dios, Dios pasa por alto las equivocaciones y Dios restaura. Amén. Algo importante que me llamó atención. En el capítulo 14, aquí del mismo libro, Primera de Reyes 14, versículo 8, dice así: y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David, mi siervo, que guardó mis mandamientos y estuvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Algo que me llamaba la atención es que, viste que cuando hablamos de alguien a veces, cuando estamos charlando, eso suele pasar con nosotros, que, por ejemplo, es muy común, ¿no? Tal fulano, y es buena persona, y es linda persona, pero tiene un carácter podrido. Siempre nos suele pasar que muchas veces, a pesar de todo lo bueno que la persona tiene, muchas veces resaltamos lo malo. Como que siempre falta el media, ¿no? Siempre el vaso todavía falta llenar. Pero el caso de Dios no es así. Porque acá dice Dios, hablando de David, que David era un hombre que hizo lo recto delante de él. Pero la verdad es que David falló un montón. Pero cuando Dios habla de David, Dios no habla de las equivocaciones de David. Dios menciona a David como un hombre conforme a su corazón. Y eso me impactó porque Dios no mira a las personas como nosotros las miramos. Dios mira el corazón. Y cuando el corazón ama a Dios, a pesar de ser débil, cuando un corazón ama a Dios, a pesar de tener un montón de cosas todavía por hacer, pero siempre Dios va a mirar lo bueno. Dios nunca va a resaltar lo malo. David falló, David pecó, adulteró, mató al marido y la mujer con que David adulteró. David censa a un pueblo que murió un montón de gente, pero David se arrepentía delante de Dios, se quebrantaba delante de Dios, y por esa razón David es considerado como un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso me llama mucha atención. Cuando un corazón es bueno delante de Dios, el Señor siempre resaltará lo bueno.
Formar un corazón conforme al corazón de Dios, la única forma es por medio de una devoción sincera. Una devoción sincera y verdadera. ¿Sabe qué significa sincera y verdadera? Sincera y verdadera. O sea, una relación realmente limpia y transparente delante de Dios. Y no significa que seas perfecto, porque no somos. Y yo no soy, vos tampoco sos. Sino que significa que cuando estás mal, estás mal. Cuando no entendés, no entendés. Cuando no te cierran las cosas, no te cierran las cosas y vos vas a Dios. En Salmo 51, versículos 6 y 7, David decía que Dios ama, ¿qué? ¿Qué Dios ama? La verdad en lo íntimo. ¿Y qué eso significa? Que Dios ama no la verdad que vos mostrás a la gente. Dios ama la verdad de lo que sos. Eso es lo que Dios ama. Eso es lo que Dios ama. Entonces, sea lo que sea que pase en nuestras vidas, siempre el punto importante es hablar con Dios. Es hablar con Dios. Dios quiere tener una relación contigo y eso es lo que más me impacta. No soy yo que quiero tener una relación con Dios. Él quiere tener una relación conmigo. Muchas veces vos pensás, o yo pienso o pensamos, no, yo quiero tener una relación con Dios. Yo quiero decirte que Dios te ama más de lo que vos puedes amar a Él. Dios quiere estar más contigo de lo que vos deseas estar con Él. Y para crecer en una relación con Dios, tenemos que aprender a considerar las promesas de Dios y no las circunstancias que nos rodean. Porque fue la razón por la cual Jeroboam habla consigo mismo. Habla con su propio corazón. Porque Dios le había dicho una cosa, pero estaba viendo otra. En vez de hablar con Dios, habló con su propio corazón y se desvía de Dios y hace un desastre. Hace un desastre. Y para concluir, si pueden buscar en Ezequiel capítulo 36, del 26 al 28. Ezequiel 36, del 26 al 28. Y es una promesa para el corazón arrepentido. Tengo un montón de errores, iglesia, vos tenés un montón de errores. No somos gente fácil, porque Jesús nos llamó a los más sanitos. Jesús llamó a los débiles. Jesús llamó a los miserables, a aquellos que el mundo no daba un peso por ellos. Así que no somos fáciles. Pero si tu corazón es un corazón arrepentido, si tu corazón realmente desea hacer lo correcto delante de Dios y caminar con Dios, esta promesa es para ti. Quiero que grabes esa promesa en tu corazón que dice así: os daré, ¿qué? Un corazón nuevo y pondré, ¿qué? ¿Quién hace eso? Es Dios, no somos nosotros. Él lo hace. Él lo hace. Y quitaré de vuestra carne el corazón y os daré un corazón y pondré dentro de vosotros y haré que andéis en y guardaréis mis preceptos para que los pongáis por obra. Él lo hace la obra. Él lo hace la obra. No somos nosotros. Él va a poner un corazón dentro tuyo, un corazón de carne. ¿Qué eso significa? Que Él va a poner un corazón dispuesto. Él te va a mover para buscar, Él te va a mover para orar, Él te va a llevar al arrepentimiento. Si tu corazón desea a Dios y si vos deseas arrepentirse delante de Él, esa es la promesa para ti. Que Él te va a dar un corazón nuevo, un corazón limpio. Porque Dios desea estar contigo. La palabra dice que un alma vale más que todo el oro del mundo. Vos sos importante para Dios. Porque Dios le dio importancia. No porque nosotros por nosotros mismos tenemos algún valor. Porque hoy se predica, ¿no? Mucho por ahí, como que si nosotros somos el centro del universo. La verdad que el centro del universo es Cristo. Pero Dios nos dio un valor por medio de su Hijo y por amor y misericordia. Él nos dio un valor. Y cuando nosotros entendemos el valor que Él nos dio y nuestro corazón se arrepiente, su promesa es que nos daría un corazón nuevo.
Yo sé que hay muchas cosas dentro tuyo que a vos no te gustan. Hay cosas de mí, en serio, que cuando miro digo, Señor, no puede ser que eso esté adentro mío. En serio yo. Yo sé que cuando miras adentro tuyo, a veces vos decís, Señor, ¿cómo puede ser que tú me hayas amado así? Pero sí, Dios te ha amado así. Dios te amó así, soñó contigo así. Y la misericordia de Dios se derramó. Jesús pensó en ti en la cruz del Calvario. Cuando Él murió en la cruz, Él dijo, consumado está. Él no estaba pensando en otra cosa, sino en tu vida. Él estaba pensando en tu matrimonio restaurado. Él estaba pensando en tu vida transformada. Él estaba pensando en tu vida siendo de bendición para un montón de generaciones. Y si tu corazón es correcto, si tu corazón desea realmente arrepentirse y dice, Señor, yo me la mandé tantas veces, pero Señor, yo no puedo vivir sin ti. Esta promesa de un corazón nuevo, un espíritu nuevo es para ti. La única forma de hacer la voluntad de Dios es hacer lo que Dios manda, no lo que a mí me da en la cabeza. La única forma de hacer la voluntad de Dios y crecer en Dios es que mi vida se establezca lo que Dios dijo en su palabra, no lo que yo creo, no mis criterios. Cuando nosotros nos humillamos de esa manera, su Espíritu Santo viene sobre nosotros en poder y nuestra mente empieza a cambiar, nuestro corazón empieza a cambiar y hay manifestaciones y hay poder y hay gloria y hay gente convertida y hay cambios verdaderos, hay familias restauradas, porque Dios es el primero que quiere ver tu vida restaurada. Así que en esta noche me gustaría dejar esa palabra para la vida de cada uno de nosotros. Cuidado, hermanos, no hagamos una religión paralela. ¿Sabe por qué? Porque nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Porque el primer ídolo somos nosotros mismos. El primer ídolo, lo cual adoramos, somos nosotros. Entonces, no hables con tu corazón, habla con Dios. Cuando tengas algún problema con algún hermano, no hables con tu corazón, habla con Dios. Señor, estoy mal porque el hermano me dijo tal cosa. Y después inmediatamente habla con tu hermano. Porque es lo que Dios dijo que tenías que hacer. Cuando tengas algún problema, no vayas a otra persona, vayas a los líderes que Dios puso. No fabrique tus propios líderes. No fabrique tu propio sistema religioso montado a tu forma, porque no es lo que Dios dijo en su palabra. Así como en el Antiguo Testamento Dios levantó líderes espirituales para ministrar a su pueblo, hoy también dentro del cuerpo de Cristo hay personas capacitadas por Dios para ministrar tu vida. Y si tu corazón es correcto, lo vas a recibir de la manera correcta. Y vas a crecer y vas a cambiar. ¿Cuántos de aquí podemos levantar la mano y decir, he sido cambiado por el consejo de un montón de líderes? Amén. ¿Cuántos de aquí fueron cambiados por un consejo de un líder, de un amigo, de un hermano que Dios ha levantado en tu vida? Todos, yo también. Hermanos, y quiero hablar en lo personal y abrir mi corazón. Yo cometí muchos errores. Y la verdad, tengo vergüenza de todos los errores que cometí. Hice cosas que nunca pensé que iba a hacer en mi vida. Yo soy el resultado de personas. Soy el resultado de personas que Dios usó para sanarme, para limpiarme, para confrontarme, para decir todo lo que yo no quería escuchar. Ustedes me ven predicando hoy. Tengo un matrimonio hermoso, una hija hermosa, una familia que Dios ha bendecido porque soy el resultado de personas. Soy el resultado de líderes que han invertido su tiempo en mí. Yo tengo un montón de defectos, pero ¿sabe lo único que tengo, que puedo decir con humildad y puedo recomendar a los hermanos que tengan? Un corazón dócil. Un corazón dócil. Cada vez que Gustavo me confrontó con mis errores, yo nunca le dije a Gustavo, estás equivocado. Yo siempre le dije, Gustavo, tienes razón. Porque yo creo que cuando una persona se toma el trabajo de venir hacia mí y decir algo, es por amor. Porque en la verdad a mí no me gusta decir a la gente que algo está equivocado, porque sé que no le van a gustar, que muchas veces las personas me van a odiar, no es grato. Pero cuando yo tomo el trabajo de ir a alguien y decir, hermano, ese camino no es bueno, es porque realmente lo amo, porque naturalmente no me sale. No es que el pastor o el líder le da placer confrontarte. No es que el pastor está pensando a ver cómo te va a poder confrontar. No.
A veces el pastor, los líderes quedan días y días a ver pensando en cómo te van a decir las cosas para que vos crezcas y para que no lo tomes a mal. Porque nuestra tendencia como ser humano es tomar para mal las cosas. Pero si querés tener una vida bendecida, tenés que escuchar a Dios por medio del cuerpo de Cristo y por medio del consejo pastoral, del consejo de los líderes. Porque es lo que Dios designó. Entonces, una vez más le digo, no levante tus propios líderes. Recorre a los líderes que Dios puso, porque hay bendición cuando hay obediencia, hay bendición cuando hay consideración, hay bendición cuando hacemos las cosas a la manera de Dios. ¿Cuántos quieren ser bendecidos aquí en esta noche? ¿Cuántos quieren ver su matrimonio crecer? ¿Cuántos quieren ver su economía crecer? La única forma de que crezcas, hermano, es escuchar a Dios por medio del cuerpo. Y con eso termino. ¿Sabe por qué Dios no va a hacer en tu vida todo solo? Porque Él lo va a hacer a través de otros. Para que no le des lugar al orgullo. Porque todos necesitamos aprender. Todos necesitamos crecer. Amén. Todos necesitamos crecer. Así que si quieres crecer, yo te invito a que te pongas de pie y vamos a adorar al Señor.